Peruvisión en entrevista con el ingeniero electrónico de Perú, Jaime Estela. Jaime, tú te viniste de Perú a estudiar a Alemania. ¿Cómo así te viniste? ¿Cuál fue la motivación para venir a Alemania? Bueno, primeramente gracias por la invitación. Bueno, es una historia larga en sí. Yo cuando tenía 10 años me gustaba la astronomía y quería estudiar eso. Decidí estudiar astronomía. Como en esa época no se podía hacer en el Perú, entonces, bueno, pensé primeramente en España para no aprender otro idioma, ya que me da flojera aprender otro idioma y entonces, bueno, tenía eso como meta, ¿no? Y entonces, por primera vez me puse a investigar qué cosa hay en Alemania relacionado con la astronomía que pueda hacer el estudio que quiera, ¿no? Dicho y hecho, entonces me puse a averiguar, vi que había centros de investigación, ¿no? Como el Max Planck, y entonces cambié mi rumbo de España a Alemania, y de ahí entonces fue cuando terminé de hacer el colegio, estuve trabajando ya con el plan de ir a estudiar a Europa, en concreto en Alemania, mientras averiguaba todos esos detalles, porque en esa época no había internet, entonces uno tenía que ir a preguntar, averiguar, fui a la embajada alemana. Entonces descubrí que en Alemania no se tiene que pagar entonces por el estudio, solo pagas nada más la matrícula, y por supuesto era muy conveniente, ¿no? Y dime, bueno, el sistema peruano es distinto al alemán, el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación? O sea, ¿dónde te adaptaste sin ningún problema o notabas de que había diferencias? Hay diferencias, sobre todo que yo estaba acostumbrado a que te den las clases, de acuerdo a eso entonces puede hacer las prácticas, ejercicios, resolver problemas, pero aquí era mucha teoría y uno mismo tenía que tratar de investigar para poder entonces entender el tema y de ahí entonces poder aplicarlo a las prácticas. Habían por supuesto otras clases que eran solo prácticas para resolver problemas, en donde en sí que era más útil que las clases mismas, pero había que estar siempre buscando en la biblioteca libros, investigando, buscando ejercicios. Era otro tipo de filosofía, ¿no? Y bueno, yo en sí me gusta más hacer algo más directo e ir de inmediato a la práctica, ¿no? Entonces me costó acostumbrarme a eso, ¿no? Y en lo que respecta a los alemanes y la sociedad alemana, ¿te costó también acostumbrarte, adaptarte? Bueno, no puedo decir que me haya adaptado, pero puedo decir que ahora conozco mejor la mentalidad. Yo cuando vine también, claro, de lo que veía en la televisión, de lo que leía, era una imagen que siempre difiere con la realidad. Cuando tú estás aquí y lo ves con tus propios ojos, lo ves de otra perspectiva, ¿no? Entonces, sinceramente, desde que salí del Perú, he aprendido a amar más al Perú, ¿no? En donde he podido apreciar más las cosas que tenemos allá, comparando con las cosas que hay aquí o cómo se realizan, ¿no? Entonces sí fue un choque cultural en donde yo en sí estaba muy entusiasmado de estar aquí en Alemania y poder desarrollarme como profesional y como persona, ¿no? Pero hay cosas que chocan de todas maneras con la mentalidad, ¿no? Porque yo he estado, claro, toda mi infancia en el Perú, en mi juventud, entonces es un mundo diferente, ¿no? Donde hay cosas que te parecen que son mejores, pero hay otras cosas que prefieres como es en el Perú, ¿no? Es algo diferente siempre, ¿no? Sí, claro. Muy bien, entonces hiciste el estudio y terminando el estudio, ¿no quisiste volverte al Perú o volviste y regresaste? ¿Cómo fue esa transición luego? Bueno, fue cuestión de suerte porque como te mencioné, yo hacía siempre prácticas y era como trabajaba y ganaba dinero. Entonces una de esas opciones también llegué a una empresa en donde por medio de un amigo alemán que me recomendó pude hacer prácticas durante 6 meses y ahí fue cuando ya terminé el estudio y entonces tuve la suerte de que me contrataron.
Entonces ya continué simplemente, ¿no? Ya no hubo otra opción de pensar en otras metas, ¿no? Y de ahí ya simplemente el tiempo ha pasado tan rápido que uno mismo no se da cuenta que pasan 5, 10, 15, 20 años y simplemente ya trabajas y trabajas, ¿no? O sea, te queda. ¿Cómo llegaste a la Agencia Aeroespacial Alemana, o sea, al DLR acá en Waffen-Hoffen? ¿Cómo fue? Justamente con ese amigo alemán que se llama Nicolás Janowski, él trabaja ahora en la Agencia Espacial Europea, pero está en Italia. Y él en esa época trabajaba justamente aquí en Waffen-Hoffen, en DLR, la Agencia Espacial Alemana. Y él fue el que conocía esa empresa que te mencioné y me recomendó, ¿no? Porque justamente están buscando, primero se puede hacer prácticas y después también ellos siempre buscan gente. Y por medio de él entonces llegué a esa otra empresa que da servicios a la Agencia Espacial Alemana, ¿no? Entonces así fue como, sin querer y queriendo, me contacté con la ingeniería aeroespacial, ¿no? Porque claro, eso también es para mí una pasión, pero no lo busqué en forma explícita. Yo estaba en esa época más en el campo de la electrónica, estuve haciendo prácticas en BMW, por ejemplo, y al final en Texas Instruments, que tienen ellos una fábrica aquí en Fresno, y entonces está más de lleno en el diseño electrónico, ¿no? Y por eso dar ese salto fue algo del destino, más que nada. Bien, o sea, profesionalmente estabas en lo que tú querías, ¿no? Y ya hiciste mención a que empezaste a amar más al Perú estando en Alemania, que esa fue una de tus experiencias. ¿Lograste comulgar ambas cuestiones luego? O sea, DLR y Perú, ¿hubo algún proyecto o alguna cuestión, digamos, que permitía juntar ambas cosas? Justamente después de trabajar un par de años, en el año 2005 me contactó un profesor de la UNI. Ellos estaban, no sé de dónde sacaron mis datos, pero ellos tenían planeado construir un nanosatélite y me contactó justamente para preguntarme qué componentes electrónicos pueden utilizar ellos para el nanosatélite, ¿no? Entonces fue así como empezó, digamos, esa acción en dirección hacia el Perú, en donde ya desde hace varios años con un amigo, Martín Canales, hemos tratado de promover, ¿no? Que en el Perú se desarrolle más la ingeniería aeroespacial, empezando con universidades en donde hemos ya tenido la oportunidad de participar en varios eventos, hablar con muchas universidades, tratar de fomentar proyectos, cooperaciones, intercambio de estudiantes, de profesores, hasta el momento, ¿no? Lastimosamente hay poco apoyo de parte del Perú, pero bueno, ha sido una experiencia enriquecedora y esperamos que tenga sus frutos en un futuro próximo. Bueno, en algún momento ya me comentaste de que por ahí, por 2012, 2013, estuvieron en el Perú haciendo algunas actividades concretamente, ¿no? A nivel, qué sé yo, bueno, junto a la Agencia Aeroespacial Peruana, llamémoslas así, el CONIDA, y también contacto con universidades peruanas, ¿no? Así es. Este amigo Martín Canales, él también estaba trabajando justamente en esa época en la Agencia Espacial Alemana. Ahí es donde nos conocimos y de ahí entonces hemos comenzado también con esas actividades, ¿no? Y entonces por estar en forma interna en DLR se presentó esa oportunidad en donde se pudo contactar a la dirección de DLR y despertar el interés en la Agencia Espacial Peruana. Y fue así, también sin planificarlo, se llegó a esa oportunidad en donde
se contactó entonces a CONIDA, la Agencia Espacial Peruana, y se pudo concretar, bueno, por lo menos formalmente, una cooperación entre ambos países, donde se firmó un Memorandum of Understanding. Y bueno, estamos a la espera todavía que se pueda realizar algo en concreto, aunque ya esa firma tiene 12 años de antigüedad. Estamos tratando de que de la parte peruana entre algo más en acción. O sea que ustedes promovieron al interior de la Agencia Aeroespacial Alemana, ¿no? Esa cooperación, y ellos lo vieron con buenos ojos y apoyaron esa acción. Exacto. ¿No? Y yo tuve la oportunidad de viajar justamente y estuve en esos eventos y también participé cuando se firmó el documento. Sí. De que el Perú adquirió pues un satélite por ahí, por los años 15, 16, ¿verdad? Ahí también ustedes tuvieron una participación. Sí, así es. Hemos promovido la adquisición de no solo de satélites, sino para nosotros era prioritario con transferencia tecnológica, para darle la oportunidad a nuestros ingenieros de que puedan ellos también desarrollar satélites propios. Lastimosamente, bueno, primeramente lo positivo fue que el gobierno accedió, el gobierno de Mali. Lo malo fue que se cerró ese accionar y no hubo una acción abierta, porque fue una licitación de gobierno a gobierno, lo llamaban, en lugar de ver todas las ofertas que habían, porque habían ofertas que eran muy interesantes, más interesantes de las que se seleccionó desde mi punto de vista. Yo estoy hablando desde el punto de vista técnico, y era lo que nosotros queríamos, que se desarrolle justamente la ingeniería espacial en el Perú. Y entonces, bueno, por lo menos se logró eso. El Perú tiene ahora su propio satélite, he escuchado que quieren comprar otro más. Se tiene un centro de operaciones que, bueno, desde mi punto de vista debería ser utilizado y aprovechado por universidades para que la gente que opera satélites también tenga una oportunidad de aprender de esa infraestructura que no fue nada barata. Y entonces esperemos que la Agencia Espacial también pueda tener esa perspectiva, ¿no? Entonces eso es algo que me parece que sería importante, ¿no? Fuera de lo que también hemos conversado antes, de que el Perú tiene una historia bastante larga con lo que es desarrollos aeroespaciales, ¿no? Justamente al respecto. Sí, o sea, ahí se habla mucho de Paulet, ¿no? O sea, un científico peruano que hace ya mucho tiempo estuvo metido en todo lo que es el desarrollo de satélites, ¿no? Y es algo que muy llamativo, porque es en una época muy temprana, que a nivel mundial, digamos, no había llegado a ese punto de avance. ¿Qué nos puedes decir respecto a lo que hizo Paulet? Justamente Pedro Paulet es, digamos, el símbolo máximo de la ingeniería aeroespacial en el Perú, ¿no? Fue el primero que pudo construir un motor de combustible líquido en su época. Estamos hablando de 30 años antes que von Braun empiece con su proyecto B2. Y él mismo lo construyó con materiales, hizo la demostración, claro, no un vuelo, sino un banco estático. Y bueno, fue algo increíble para su época, y él soñaba justamente con volar a la Luna. Lastimosamente no hubo apoyo del gobierno peruano, como es algo que ya conocemos, ¿no? Pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es parte de nuestra historia, ¿no? Incluso puedo comentar que el grupo de von Braun lo invitó a participar en el club que habían formado, cosa que Paulet rechazó, ¿no? Porque Paulet se dio cuenta de las intenciones que tenía, ¿no? Y bueno, por ahí escuché también que los planos de Paulet de alguna forma llegaron a manos de von Braun. Eso sí no está confirmado, y trato de averiguar eso en Alemania, pero bueno, eso queda en especulación, pero yo diría que es algo probable, ¿no? Que está por confirmarse. Entonces podemos ver el potencial que ha tenido Pedro Paulet en ese campo, y nosotros deberíamos tenerlo también presente y direccionados en ese tipo de desarrollo, que sería beneficioso para el país. Sí, sí, claro.
Bueno, saltemos a la actualidad. Hoy en día estás trabajando en otra entidad aeroespacial, ¿no? En Airbus. Así es. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí y lo que estás haciendo también tendría un impacto en el Perú? Bueno, actualmente estoy encargado de las pruebas de medio ambiente. Eso quiere decir, cuando tú tienes un sistema electrónico y lo quieres enviar al espacio, tienes que estar seguro que va a funcionar en el espacio, ¿no? Porque son otras condiciones, no hay aire, cambio de temperaturas y otros factores más, ¿no? Entonces haces pruebas de termovacío, haces pruebas de vibración, haces pruebas electromagnéticas, etcétera, ¿no? Entonces yo me encargo de eso justamente, ¿no? De organizar las campañas de prueba, ver qué pruebas son necesarias de acuerdo a los requerimientos que tiene el sistema, y entonces es lo que estoy haciendo actualmente en Airbus. Uh-huh. Y eso también sería aplicable a proyectos, digamos, en otros países y probablemente en Perú. Porque justamente ya, como mencioné, en 2005 también hemos estado en contacto con el IPEN, con IDA, con el IGP. Todos ellos tienen ciertas infraestructuras que justamente se pueden aplicar para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Pruebas de radiación, lo más claro para el IPEN, ellos tienen una fuente con la que se puede hacer calificación de componentes electrónicos, ¿no? El IGP ha participado también con CONIDA en lanzamientos de experimentos con cohetes sondas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay infraestructura que se puede utilizar, o hay alguna infraestructura que se puede adquirir que no sería demasiado costosa, pero a mí me gustaría, por supuesto, apoyar alguna iniciativa de ese tipo, ¿no? Si alguna universidad desea implementar eso, me pueden contactar y con gusto yo les apoyaría, les puedo orientar también. Y me gustaría también remarcar que hay estudiantes peruanos que podrían tener la oportunidad de venir aquí a hacer prácticas, ¿no? Y bueno, o sea, hay una serie de campos en los cuales ustedes, tanto tú como Martín Canales, al que hiciste referencia, ven como probables campos de cooperación, ¿no? y de intercambio, ¿no? Sí, sí. O sea, porque tú dices, bueno, a nivel universitario, a nivel industrial, a nivel de instituciones, ¿no? Sí, puedo contar una anécdota. Por ejemplo, cuando se empezó con eso de los nanosatélites, hemos visitado universidades alemanas en donde promocionamos eso. Vino ese profesor de la UNI, lo presentamos, él comentaba del proyecto que tenían, y también invitaba a los estudiantes alemanes que participen en ese proyecto de ese nanosatélite, y mostraron mucho interés. Como era el campo que estaban estudiando, entonces que sea un proyecto relacionado con eso en el Perú, entonces les parecía interesante, porque tú sabes que siempre se hace un semestre de práctica en el estudio, y hay muchos que les interesa hacerlo en el extranjero. Entonces era una oportunidad para ellos para hacer justamente eso. O sea, hay interés, ¿no? Y sería excelente si se puede preparar ese ambiente en el Perú para que haya ese intercambio de estudiantes y de profesores. Ya hemos hablado con universidades, con profesores, con estudiantes. Es factible, pero se necesita un apoyo también de la parte peruana, que hasta el momento lastimosamente ha habido, pero bastante en forma reducida. En forma reducida. O sea, hay muchos campos, ¿no? Y dime, en lo personal, o sea, ¿qué te gustaría realizar a futuro? Ya he hablado con muchas personas, no solo de universidades, también de centros de investigación, pero también conectados con la política, que de la experiencia que tengo les puedo garantizar que si hay apoyo estatal y un financiamiento adecuado, que no es mucho, el Perú podría ser el número 1 en lo que es el campo aeroespacial en Latinoamérica en corto tiempo, en 2 o 5 años yo diría. Y es algo que se debería aprovechar, porque es justamente sería un foco de desarrollo
y lo que me parece a mí más importante es que los peruanos sean conscientes de que pueden hacer no solo cosas como lo hacen en los países desarrollados, como se llaman desarrollados, sino mejores cosas incluso, ¿no? Ya, lastimosamente con la época colonial las cadenas que tenemos en nuestra mente todavía perduran y nosotros mismos nos subestimamos y pensamos que no somos capaces de poder lograr algo así, pero yo diría que es lo contrario, ¿no? Sobre todo en la situación actual, que pueden ver muy bien cómo se desarrolla en el mundo, sobre todo Europa y Norteamérica, es el momento en donde podemos demostrar que somos mejores, ¿no? Puedo comparar con el desarrollo que están haciendo los chinos, ¿no? Hace 2 décadas también los despreciaban y ahora mira que están en lo máximo de su desarrollo con inversiones que van a mejorar y aumentar, ¿no? Entonces yo les diría a mis compatriotas que eso podemos hacerlo nosotros también, ¿no? Y pediría al gobierno que fomente eso. Se pueden lograr muchas cosas desde el punto industrial, tecnológico. Tenemos no solo la capacidad humana, sino también cierta infraestructura que ya está disponible, y hay cierta infraestructura que se puede adquirir con una inversión mínima, ¿no? Con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, hace ya también 12 años que se escribió el Plan Perú 2040. Ahí fue para cada campo, biología, física, etcétera, que se hizo un plan de desarrollo para el Perú de aquí hasta el 2040, o bueno, no de aquí, sino desde hace 2 años hasta el 2040. Y entonces nosotros con Martín participamos justamente en la parte de desarrollo aeroespacial, ¿no? Entonces ahí está descrito qué es lo que se debería hacer, recomendaciones, también precios referenciales para que vean que los costos no son tan altos como se parece. Y entonces es algo que yo diría que se tiene que hacer, ¿no? Se habla mucho de la independencia, pero las cadenas todavía las tenemos en nuestra mente y eso tenemos que destruir. Es muy interesante para que puedan imaginarse cómo funciona eso, ¿no? En la India, cuando saben que utilizan mucho a los elefantes como animales de trabajo de carga, entonces a un elefante bebé lo encadenan es como un ancla de metal muy pesado. Entonces el elefante bebé trata de soltarse, ¿no? Y lógicamente como pesa más que él no puede hacerlo, ¿no? Entonces cuando ya tiene cierta edad, después de esa elección, digamos, ya es un elefante grande, ¿no? Que pesa un par de toneladas. Entonces su dueño simplemente va con él a pasear, tiene que hacer algo, entonces lleva una estaca de madera y la clava en el suelo, ¿no? Y el elefante está ahí con su cadena y no se mueve, ¿no? Mientras el dueño va a comprar lo que sea, sus cosas, y el elefante no se escapa. ¿Por qué? Porque el elefante ya tiene en su mente de que esa estaca pesa tanto que no la puede mover, y entonces ya ni siquiera intenta, a pesar que esa estaca de madera pequeña, que no pesa nada, la podría sacar con facilidad. Entonces justamente hagan esa comparación, ¿no? Estas son las cadenas, es el peso que tenemos que romper, porque es, desde mi punto de vista, el punto principal, el núcleo, por qué nosotros no continuamos con nuestro desarrollo. Muy bien. Has tocado un temita antes referente a los costos. Y revisando en la literatura, me topé con el Space Cost. Bueno, y ahí se menciona que tú eres el que, por decir así, el inventor, o el que hace rato que dejaste esas cadenas. Sí, yo creo que me di cuenta, y cuando vine aquí entonces vi como esa realidad. O sea, no quiero hablar mal de nadie, simplemente uno cuando está en el Perú piensa, en esa época sobre todo pensaba, todo lo que es extranjero es mejor, ¿no? Tú vienes acá, te das cuenta y los alemanes son humanos, tú eres humano. Los franceses, los ingleses, ves que son humanos, ¿no? O sea, no es algo que tengan 2 cerebros o 3 cerebros más que tú y puedan pensar mejor. Entonces desde ahí ya tú te das cuenta, entonces lo que ellos hacen lo puedo hacer yo. O sea, no estoy hablando de apoyo financiero, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Capacidad intelectual. Entonces también yo he estado así con esas cadenas, digamos,
Y cuando tienes un contacto que haga dudar eso, entonces piensas y llegas a la conclusión, pero no es como yo pensaba, sino es diferente. Entonces, justamente es algo que me gustaría que los compatriotas nuestros vean y se liberen, ¿no? Y entonces, justamente volviendo al tema de Space Code, tú sabes que un sistema espacial, tú tienes tu celular, ese celular lo puedes enviar al espacio y va a sobrevivir en el espacio un tiempo, pero tú no sabes cuánto tiempo. Puede ser un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año, 10 años, no sé. Hasta que no ves que no funciona, te das cuenta entonces, ya funcionó tanto tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que componentes electrónicos también, o sea, los que usan para las cosas cotidianas, las puedes usar en el espacio también, pero tú no sabes cuánto tiempo. Entonces, para descubrir cuánto tiempo, haces pruebas de medio ambiente. En este caso, sobre todo, que son las que son más relevantes, son las pruebas de radiación, porque a un chip que lo vas a poner en un teléfono, tú no vas a hacer pruebas de radiación porque no vas a meterte en una central nuclear, ¿no? Jaime, nos has abierto luces respecto al desarrollo aeroespacial peruano desde sus orígenes, cuando has hecho mención a Paulet, ¿no? Y en distintos otros ámbitos, algo bastante enriquecedor. Te quedamos muy agradecidos. Esperamos de que cumplas lo que te has propuesto a nivel profesional y también personal. Bueno, y por lo que veo tenemos ideas comunes. Por ahí sería bonito que logremos también objetivos y quizás visiones en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.